Biblia, día 21. Libro del Génesis, capítulo. Los hijos de Bilhá. Al ver que no podía dar hijos a Jacob, Raquel tuvo envidia de su hermana y dijo a su marido: «Dame hijos, porque si no, me muero». Pero Jacob, indignado, le respondió: ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios que te impide ser madre? Ella añadió: «Aquí tienes a mi esclava Bilhá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo voy a tener hijos». Así le dio por mujer a su esclava Bilhá. Jacob se unió a ella, y cuando Bilhá concibió y dio un hijo a Jacob, Raquel dijo: «Dios me hizo justicia, Él escuchó mi voz y me ha dado un hijo». Por eso lo llamó Dan. Después Bilhá, la esclava de Raquel, volvió a concebir y dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: «Sostuve con mi hermana una lucha muy grande, pero al fin he vencido». Y lo llamó Neftalí. Lía, por su parte, viendo que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpá y se la dio como mujer a Jacob. Cuando Silpá, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob, Lía exclamó: «¡Qué suerte!», y lo llamó Gad. Después Silpá, la esclava de Lía, dio otro hijo a Jacob. Lía dijo entonces: «¡Qué felicidad!, porque todas las mujeres me felicitarán», y lo llamó Aser. Rubén salió una vez mientras se estaba cosechando el trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que luego entregó a su madre. Entonces Raquel dijo a Lía: «Por favor, dame algunas de esas mandrágoras que trajo tu hijo». Pero Lía respondió: «¿No te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágoras de mi hijo?» «Está bien», respondió Raquel, «que esta noche duerma contigo, a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: «Tienes que venir conmigo, porque he pagado por ti las mandrágoras que encontró mi hijo». Aquella noche Jacob durmió con ella, y Dios la escuchó, porque concibió una vez más y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces Lía exclamó: «Dios me ha recompensado por haber dado mi esclava a mi marido», y lo llamó Isacar. Luego Lía volvió a concebir y dio un sexto hijo a Jacob. «Dios me hizo un precioso regalo», dijo Lía. «Esta vez mi marido me honrará, porque le he dado 6 hijos», y lo llamó Zabulón. Finalmente tuvo una hija, a la que llamó Dina. Dios también se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: «Dios ha borrado mi afrenta», y lo llamó José, porque dijo: «Que el Señor me conceda un hijo más». Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: «Déjame volver a mi casa y a mi país. Dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme, porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti». Pero Labán le respondió: «Si quieres hacerme un favor, quédate conmigo.
Yo he llegado a saber, por medio de la adivinación, que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso, siguió diciendo, fíjame tú mismo el salario que debo pagarte. Entonces Jacob añadió, tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado enormemente, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. ¿Qué debo darte en pago?, preguntó Labán. Y Jacob respondió, no tendrás que pagarme nada. Si haces lo que te voy a proponer, yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. Revisa hoy mismo todo tu rebaño y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario. Y más adelante, cuando tú mismo vengas a verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sea como tú dices. Pero aquel mismo día, Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca, y todos los corderos negros, y los confió al cuidado de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el rebaño de Labán. Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano, y trazó en ellas unas franjas blancas, dejando al descubierto la parte blanca de las ramas. Luego puso frente a los animales, en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño, las ramas que había descortezado. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De esta manera se unían delante de las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Además, Jacob separó a los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños, que mantuvo separados de los rebaños de Labán. Y cuando los animales que entraban en celo eran robustos, Jacob ponía las ramas en los bebederos, bien a la vista de los animales, para que se unieran delante de las ramas. Pero cuando los animales eran débiles, no las ponía. Así los animales robustos eran para Jacob y los débiles para Labán. De esta manera, Jacob se hizo extremadamente rico y llegó a tener una gran cantidad de ganado, de esclavos, esclavas, camellos y asnos. Palabra de Dios. Salmo 20. Oración por el Rey. El Señor te haga triunfar en el momento del peligro. Que el nombre de Dios de Jacob sea tu baluarte. Que Él te auxilie desde su santuario y te proteja desde Sión. Que se acuerde de todas tus ofrendas y encuentre aceptables tus holocaustos. Que satisfaga todos tus deseos y cumpla todos tus proyectos, para que aclamemos tu victoria y alcemos los estandartes en nombre de nuestro Dios. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora sé que el Señor ha dado la victoria a su ungido. Lo ha hecho triunfar desde su santo cielo, con las proezas de su mano salvadora.
Unos se fían de sus carros y otros de sus caballos, pero nuestra fuerza está en el nombre de nuestro Dios. Ellos tropezaron y cayeron, mientras nosotros nos mantuvimos erguidos y confiados. Señor, concede la victoria al Rey. Escúchanos cuando te invocamos. Amén. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 37. Entonces le llevaron a un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo curó, devolviéndole el habla y la vista. La multitud asombrada decía: ¿No será este el hijo de David? Los fariseos, oyendo esto, dijeron: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Ahora bien, si Satanás expulsa a Satanás, lucha contra sí mismo. Entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Acaso alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro.